Y de la patria, se abre la sesión. Cuenta de la Secretaría. Secretaría. Señor presidente, en materia de cuentas, señalar que ha llegado a esta comisión un proyecto de reforma constitucional en primer trámite que modifica la Carta Fundamental con el objeto de consagrar el incentivo de la atención pediátrica integral en los centros de salud. Esto fue acordado por la Sala el día de ayer, que estaba radicado en la Comisión de Constitución. Se resolvió que pase primero a Salud y una vez despachado por Salud lo vea Constitución. Luego tenemos... Sí. Luego tenemos una comunicación de la jefa de gabinete de la señora ministra de Salud, la señora Javiera Menay, con la cual remite minutas comprometidas respecto a las contrataciones sujetas a la alerta sanitaria COVID-19, la que culmina, como sabemos, el 31 de agosto, y las minutas se encuentran ahí en la carpeta de su señoría y también se las remitirá por correo electrónico. Eso es en materia de cuentas, señor presidente. Muy bien. Antes de entrar a la orden del día, sí, al tiro, decirle que sería conveniente, ya que está presente la subsecretaria, para que ella lo evalúe en su momento, nos precise de qué tramitación le vamos a dar a la espera de la indicación sustitutiva del Ejecutivo sobre la Ley de Fármacos 2, que está a la espera en la comisión mixta y que habíamos conversado meses atrás que el Ejecutivo estaba preparando un paquete de medidas para poder destrabar y darle cauce a esa temática, para que lo pueda evaluar la subsecretaria y informarnos de manera formal y oficial, ya que estamos terminando agosto. Y lo segundo, antes de la palabra al senador Gaona, que ya vimos en materia de fin de alerta COVID, bienvenido, senador Chaguán, los anuncios que hizo la ministra de Salud el día lunes, y tal vez, antes del tema de la orden del día específicamente, si pudiera mencionar los alcances en cuanto a autoridad sanitaria se refiere de los contratos COVID que van a ir disminuyendo, que se nos dijo que eran 800 aproximadamente los que disminuiría del total de la dotación, y los efectos que esto tendría en las distintas seremías de salud y cuáles son los efectos colaterales que esto va a tener hasta el momento, que es lo que se ha informado. Nosotros emitimos opinión unánime el día lunes, desaconsejando y no compartiendo el criterio de que se despidan trabajadores de la salud por esta condición. Eso es categórico, lo decimos de manera taxativa. Entonces queremos poner los pies en la tierra porque mañana sabemos que se conmemora el fin de la alerta COVID, pero desgraciadamente tiene una segunda cara a esto, que son los trabajadores que van a perder sus puestos de trabajo, que no son pocos, sobre todo en redes asistenciales, más que en la Subsecretaría de Salud Pública. Tiene la palabra el senador Gaona. Sí, presidente, por su intermedio, consultarle, o si no tenemos respuesta ahora a la ministra, respecto de la situación en términos del Plan Nacional de Inmunización y la utilización de la vacuna para el HPV. El año pasado hay proveedores que tienen la vacuna Gardasil creo que es, que es una tetravalente, y desde hace un año que se está buscando la fórmula de modernizar el tratamiento y ya para entrar con la vacuna nonavalente, algo así me comentaban. Entiendo que hay compromisos del MinSal y del Gobierno de Chile en los últimos eventos internacionales relacionados con la OMS y todas estas materias respecto a aumentar la protección del cáncer cervicuterino. Entonces, ya perdimos el año pasado porque no se hizo este cambio de tecnología y además, según lo que me comentaron, también esto no impactaría en el presupuesto de la Nación porque sería el mismo convenio que hoy día existe, que cambiar la tetravalente por la nonavalente. Se supone que también esto se consultó al CABEI y el CABEI también entregó una respuesta como diciendo, bueno, eso es decisión del Instituto de Salud Pública, pero efectivamente hay ensayos clínicos y todo lo demás de que la nonavalente es una vacuna que tiene más protección sobre el HPV que sobre las personas que han tenido o tienen HPV y que después podrían desarrollar un cáncer cervicuterino. Entonces, en ese marco, quisiera saber si efectivamente va a haber una decisión al respecto o vamos a perder otro año más de esta posibilidad de tener esta vacuna nonavalente
dispuesta en el país, porque además imagino yo que esto tiene que producirse a escalas, en fin, y todo lo demás, y no van a estar listas cuando tenga que comenzar el próximo año. Entonces, quisiera preguntarle al Ejecutivo, y en este caso a la subsecretaria, si está dentro de sus posibilidades, ¿qué van a hacer con el tema del cambio de tecnología de la vacuna de tetravalente por nonavalente y poder así mejorar la protección respecto de las mujeres y respecto al cáncer cervicuterino fundamentalmente? Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias. Y decir, antes de dar la palabra a la subsecretaria, que como ya hicimos una alargue en el plazo de cirugía estética, que es bien acotado, ahí empezaríamos el tratamiento directo y la votación en particular de ese proyecto de ley. Bien, está invitada especialmente la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, que puede, por supuesto, si lo estima, hacer una mención a las preguntas que hemos hecho ahora, para posteriormente poder escucharle y referirnos al tercer trámite del proyecto de ley de cigarrillos electrónicos, que es el que está de vuelta acá al Senado, y en el cual quisiéramos en esta primera sesión sobre el tema escuchar un poco en qué estamos, porque este proyecto pasó por el Senado cuando no éramos la mayoría senadores. Viene de otra legislatura, del Senado. Y después ha tenido otra fase larga también de cambios importantes en la Cámara de Diputados. Me ha pedido la diputada Gamuri, presidenta de la Comisión de Salud, venir también y ser escuchada, así que me parece razonable en otra sesión, en fin, y tener una conversación que haga que nuestra comisión dé una opinión a la sala, porque es la sala la soberana respecto al proyecto en cuestión. Subsecretaria, por favor, bienvenida. Muchas gracias, presidente. Un gusto saludarlo y, por su intermedio, saludar a todos los y las honorables miembros de esta comisión. Me voy a referir brevemente a las preguntas que me han planteado aquí. En primer lugar, sobre el término de la alerta sanitaria y lo que eso implica para la autoridad sanitaria. Por supuesto, senador, que cómo no vamos a estar de acuerdo como autoridad sanitaria con que el mejor de los escenarios para nosotros como institución sería siempre estar creciendo en capacidad de trabajo, y eso implica crecer en recursos humanos. Entonces parto por decir que compartimos esa visión de que quisiéramos que todas las personas que se han integrado en nuestra institución pudiesen mantenerse para fortalecer a manera de largo plazo, más allá de la emergencia, las diversas tareas que tiene la autoridad sanitaria y también, por supuesto, aquellas personas que están trabajando en redes asistenciales. Es decir, el mérito de la mantención de aquellas personas no está puesto en duda en ningún caso. Sí hay que ponerle un contexto. Las personas que fueron incorporadas a la institución, tanto en redes asistenciales como la autoridad sanitaria, respondió a un contexto de emergencia, no solo de la alerta por COVID-19, sino que también de las distintas alertas sanitarias que tenemos. La alerta por COVID-19 fue la que comenzó en la pandemia, luego cambió para incorporar a otros virus respiratorios, dentro de eso los de invierno, también la gripe aviar. Tenemos otras alertas sanitarias. Desde la región metropolitana hacia el norte está la alerta por vectores que pueden transmitir enfermedades vectoriales, valga la redundancia, y también en el sur la alerta por marea roja, además de la alerta sanitaria en Quintero Punchuncaví por las ocasiones de contaminación. Además de la nueva alerta sanitaria que se tomó de razón recién la semana pasada por el evento climático de la zona centro-sur. Es decir, COVID-19 es una de las materias que se transformó en una alerta sanitaria. Entonces, es natural que en la medida en que la situación de emergencia y el riesgo sanitario que explica la contratación de más personas va cambiando y va también disminuyendo, sobre todo en el caso de COVID-19, hay una desescalada equiparable a aquello, porque la razón que motiva la incorporación de las personas es justamente la alerta sanitaria. Eso es lo que explica que hoy día haya una desescalada, porque la situación de emergencia que lo originó ahora es distinta. No es que no exista, pero es menor. Y eso también explica que hayan ciertas personas que efectivamente van a ser mantenidas en la institución porque siguen estando presentes alertas sanitarias, que lo que justifica una alerta sanitaria no es la presencia de un riesgo. Siempre hay riesgos sanitarios de distinto tipo. Lo que justifica una alerta sanitaria es cuando ese riesgo o esa amenaza supera las capacidades de la institución para poder responder a ese riesgo, tanto en recursos como también en facultades. Entonces, como aún seguimos en presencia de varias alertas, algunas de esas personas van a permanecer en la institución para poder responder a esas alertas que continúan independiente del término de la alerta actual. Entonces, en resumen, concuerdo con usted, senador, siempre queremos poder crecer más
hay que ser conscientes del escenario fiscal del país y que también tiene otras necesidades en otras carteras, en otras materias para la sociedad en su conjunto, y por ende entendemos que en ese contexto tiene sentido que desescalemos de una manera gradual, que no nos limite a poder responder a la emergencia, pero que sí se ajuste al escenario epidemiológico que está en constante cambio. Pero si pudiera precisar, subsecretaria, ¿cuáles son las tareas, funciones que dejarán de hacerse producto de esta merma de 800 funcionarios de la salud de la autoridad sanitaria? O sea, esos funcionarios de la autoridad sanitaria se incorporaron inicialmente por la emergencia por COVID-19, por ende tenían funciones asociadas a esa alerta, desde barreras sanitarias, TTA, educación comunitaria, por ende, en la medida también que la situación de COVID-19 comienza a desescalar, se abocan a las otras funciones de las otras alertas, por lo cual lo que se deja de cumplir como deber de la autoridad sanitaria tiene que ver con aquellas funciones que también dejan de ser necesarias en el contexto de COVID-19, como TTA, como barreras sanitarias, como educación comunitaria en el contexto de COVID-19. Esas son las funciones que se dejan de lado y se mantienen esas otras que son funciones asociadas a las otras alertas, como por ejemplo la vigilancia ambiental vigilancia integrada, epidemiológica e ambiental en casos de aquellas enfermedades transmitidas por vectores y también gripe aviar. Sí, la pregunta del senador Gaona, efectivamente está en estudio la modificación desde la vacuna tetravalente a la vacuna nonavalente, pero no tengo en este minuto el detalle, senador. Entonces, si me permite, yo me comprometo a buscar la última información actualizada sobre el proceso en el que estamos en esa decisión y se le haremos llegar cuanto antes sea posible. Pero tomo la responsabilidad. Presidente, que la respuesta se dé a la comisión, formalmente. ¿Ya? Senador Chaguán, acordado. A ver, nosotros hemos insistido que es necesario que los funcionarios de la autoridad sanitaria permanezcan en sus cargos y se reasignen funciones, porque creemos que esta puede ser una brecha para resolver el problema que tenemos en salud, tanto salud pública como en redes. Y por tanto, el llamado que queremos hacerle a la subsecretaria es, tal como lo conversamos con el subsecretario de redes asistenciales, buscar la fórmula que nos permita ir generando a través de este impulso y la mantención de estos cargos, que podamos reasignar tareas y finalmente cumplir las labores que hoy día está cojeando básicamente por las brechas funcionarias. Pero además quiero plantear un segundo tema, presidente, que estoy bien preocupado y que dice relación con la decisión de la Comisión de Drogas de Alto Costo en relación con el cáncer. Se ha señalado efectivamente que cientos de pacientes dependen de drogas de última generación como única esperanza para salvar vidas y que efectivamente hay 2 años sin actualizar el listado de medicamentos aprobados y ciertamente hay pacientes que están muriendo básicamente por esto. Esta es una noticia que salió hace unos pocos minutos, un reportaje de un canal de televisión que efectivamente da cuenta de la no actualización del listado de drogas de alto costo en materia de cáncer, lo que nos parece absolutamente preocupante y por tanto yo quiero plantear a la subsecretaria de Salud Pública buscar la fórmula para los efectos de destrabar aquello. Sí, por supuesto. Senador, completamente de acuerdo. Adicionalmente a los desafíos que tiene la autoridad sanitaria en el contexto de las distintas alertas sanitarias, evidentemente tenemos brechas que cubrir. Y eso también lo tenemos identificado y para eso es que dentro de la solicitud de presupuesto para la Ley de Presupuesto del 2024, el Ministerio de Salud ha incorporado de manera prioritaria todo un capítulo que tiene que ver con el reforzamiento de los recursos humanos, tanto en materia de redes asistenciales como en la autoridad sanitaria de las Ceremis. Eso es un capítulo específico dentro de la solicitud de presupuesto de 2024 y justamente tiene como objetivo poder incorporar a la institución de manera permanente, no como en respuesta a la alerta sanitaria, para poder cumplir las brechas que sí existen, que efectivamente existen en nuestra institución. Entonces, eso es algo que espero que también vamos a tener instancias para hacerles esa presentación a ustedes para la discusión presupuestaria para el próximo año. Con respecto a las drogas de alto costo,
Efectivamente, esto fue un reportaje que salió ayer en Chilevisión. Nosotros fuimos parte, colaboramos con ese reportaje porque también nos parece, por supuesto, que compartimos la importancia de la materia y también nuestra responsabilidad en entregar información al respecto. Sobre esto, 3 cosas. Lo primero es la presencia del reglamento en el cual se indican cuáles son los medicamentos de alto costo que se incorporan dentro de este programa de drogas de alto costo, que lo que hace es financiar aquellos medicamentos de alto costo que no están financiados por otras vías, ni por Ley Ricarte Soto, ni por GES. Y es una glosa específica que tiene FONASA para estos fines. Ese listado tiene 2 años de antigüedad. Entonces, sin desmerecer que en el plazo de los últimos 2 años, efectivamente, hay avances tecnológicos y científicos que hay que analizar y que de hecho lo estamos trabajando. Si no existe en la descripción de esta glosa ningún tiempo específico para que la autoridad sanitaria actualice dicha guía. Es decir, no hay ninguna referencia normativa que nos permita decir que esto está retrasado. Si comparamos otras materias de garantías en salud, que es en particular GES, que sí nos mandata a actualizar los decretos con una periodicidad determinada por ley, ese periodo son 3 años, por lo cual incluso en ausencia de una comparación normativa objetiva, si tomáramos la más cercana en términos de la materia que regula, tampoco estamos en retraso porque tiene 2 años de antigüedad y lo que esto nos llamaría, si es que nos equiparamos a GES, son 3 años. Dicho eso, el Departamento de Garantías de la División de Planificación Sanitaria, que es parte de la subsecretaría, ya ha finalizado la nueva revisión de la evidencia científica disponible, que es el primer paso para poder actualizar ese listado. Es decir, eso ya está hecho, que es lo más importante y lo que más tiempo toma, y ya entonces estamos en muy buen pie para avanzar en la actualización del listado de aquellos medicamentos de alto costo que son sujetos a ser financiados por esta glosa. Eso con respecto al tiempo del listado de los medicamentos que pueden ser financiados. Las otras materias que han sido, que es importante destacar con respecto a este programa son los tiempos de espera, que las personas tienen que esperar para recibir sus medicamentos, y en esto hay al menos 2 razones por las cuales el tiempo de espera, o 2 grandes pasos. El primero tiene que ver con la solicitud, porque la solicitud de recibir un medicamento de alto costo proviene de los establecimientos de salud. Los clínicos elevan la solicitud al equipo que revisa la pertinencia clínica de esa solicitud, y este tiempo de espera de la comisión es en promedio 14 días, es decir, son 2 semanas que se toma la comisión en decidir si es que la solicitud tiene o no fundamento clínico para recibir ese medicamento que es así solicitado por los clínicos. El segundo tiempo de espera tiene que ver con una vez, si es que se le ha dado una respuesta favorable a la pertinencia clínica de ese medicamento, para ese caso, es la adquisición del medicamento, que esto es de gestión de cada establecimiento de salud. Entonces, entendiendo esos 2 tramos de todo el proceso, después de haber hecho una evaluación, estamos avanzando en 2 formas de mejorar eso. El primero es, para cortar el tiempo de espera de la revisión de la comisión, elaborar una plataforma informática, que ya lo está haciendo FONASA y ya va a estar muy pronto a estar listo, que lo que permitirá es mejorar ese tiempo inicial, porque entrega una forma estandarizada por la cual hay que cargar la información, y eso siempre es un beneficio en términos de claridad, y la claridad ayuda a la celeridad de la revisión de las solicitudes. Eso es un punto. Y el segundo punto del proceso, que es la adquisición de los medicamentos, estamos avanzando en trabajo junto con Senabas para poder tener una adquisición centralizada que luego se distribuya a nivel hospitalario, que también nos reduciría entonces el tiempo de espera de esta segunda parte del proceso, que es la gestión que tiene que llevar adelante cada uno de los hospitales por separado. Eso con respecto a las mejoras que estamos levantando en esa materia. La ejecución presupuestaria también es algo que nos pasa en muchos de nuestros programas, que hay un sistema informático detrás con el cual se le hace un seguimiento a los gastos que se hacen dentro de cada uno de los programas. Cuando se hace un gasto en un programa, ya sea de emergente, de droga de alto costo, hay una gestión administrativa que le imputa ese gasto a una cierta línea programática, a una cierta línea presupuestaria. Y eso son los registros oficiales. Eso siempre se corrige en retrospectiva, como también se corrigen en retrospectiva los registros vitales también, porque todo sistema informático está sujeto a limitaciones y a errores de administración. Y es por eso que a posterior, cada año, se hace el ejercicio, porque lo que ocurre es que hay drogas de alto costo que se financian, que al ser pagadas a nivel hospitalario,
no se imputan oficialmente en el sistema electrónico que está disponible para ese fin, lo que no quiere decir que no se haya ejecutado ese gasto. Si hacemos el ejercicio de corregir la ejecución presupuestaria del 2021 y del 2022, en ambos años la ejecución presupuestaria real es mayor cuando se corrige por estos errores de digitación del gasto y es mayor al 90%. En lo que transcurre de este año 2023, por supuesto, aún no se ha hecho ese ejercicio porque siempre se hace al año posterior. Por ende, la ejecución presupuestaria real del año 2023 la vamos a conocer cuando en 2024 hagamos la revisión en retrospectiva de todos esos gastos que sí corresponden al programa de droga alto costo, pero que no fueron correctamente imputados a esa línea presupuestaria. Esto es para comentarle, senador, que estamos conscientes de las limitaciones que tiene el programa. Entendemos que esto tiene impacto real en las personas que son beneficiarios por este programa y, hecho este análisis, estamos entonces trabajando en poder mejorar así los beneficios que las personas merecen que lleguen a su bienestar lo antes posible. Senador Chaguán, precisión. Yo quiero proponer que esta comisión pueda elaborar un proyecto de acuerdo, porque esto me parece... La sala. Sí, Ya. me parece Hagámoslo. me parece muy grave y las personas están desplazándose kilómetros para poder ser atendidos, no están recibiendo los medicamentos y eso quiere decir que las personas con menos recursos que padecen cáncer están condenados a muerte porque no recibir los medicamentos a tiempo, sobre todo si no se ha logrado actualizar el listado de medicamentos de alto costo que son incorporados justamente para paliar o para combatir el cáncer, me parece que es absolutamente grave. Por tanto, no solamente este planteamiento que le hemos hecho a la Subsecretaría de Salud Pública, sino que también la que debiéramos pedirle justamente a través de la sala y un proyecto de resolución para que el Senado, la sala del Senado se pronuncie pidiéndole al Ministerio de Salud celeridad en el cumplimiento justamente de actualización del reglamento. Así se acordará y los asesores elaborarán el proyecto de acuerdo lo antes posible. Antes de dar la palabra sobre la orden del día, subsecretaria, no queremos atosigarla, pero como no hemos conversado hace tiempo los temas de la cartera, solamente dejar planteado, si usted gusta lo toma o queda para una respuesta formal después. Esta comisión está irritada, sí, está irritada porque tramitó con urgencia, suma urgencia, el proyecto de venta ilegal de licencias médicas. Mensaje del Ejecutivo del periodo anterior. Y lleva estacionado 2 meses y medio en la Cámara de Diputados sin tramitación, con una urgencia simple, pero sin tramitación alguna. Nunca se ha iniciado la discusión en segundo trámite. Subsecretaria, ¿cómo no nos va a doler y molestar de que si la velocidad de los proyectos las conduce el Ejecutivo a través de la urgencia, y este es un mensaje, no esté pasando nada? Y las cosas en materia de subsidio de incapacidad laboral, caramba, que son un problemazo. Entonces, nosotros tomamos acuerdo la semana pasada al respecto en la Comisión de Salud del Senado, lo transmitimos ese acuerdo, verificamos recién, sigue en la misma estado de situación, entonces estamos peor que Condorito, porque este es un tema de alta sensibilidad. Y segundo, que queremos entender cómo se van a operativizar el decreto del último trimestre del año sobre Ricarte Soto y el acuerdo de riesgo compartido de AME y fibrosis quística, que fue anunciado por la ministra hace un mes atrás en la Comisión de Salud nuestra, y que, estando ya en septiembre, la presión subsecretaria de las cantidades de requerimientos, solicitudes, casos, que todavía no tienen algún destino muy preciso respecto a las coberturas de estos medicamentos, es decisivo. Tenemos necesidad de entender exactamente cómo se va a abordar ese nuevo decreto, último decreto de este año, pendiente hace 3, más o menos, que serían para 2 enfermedades, pero AMI y fibrosis quística se dijo acuerdo de riesgo compartido. ¿Cómo se va a dar eso? ¿En qué circunstancias? ¿Cuándo exactamente? En fin, lo dejamos planteado. Interrogativo muy de fondo. Bien, le damos la palabra, no tanto para esto, si no lo estima, si gusta responde después, como usted prefiera, y para el proyecto de la orden del día del tercer trámite del cigarrillo electrónico. Solo de manera muy breve, senador, decir que acojo la inquietud. Nosotros también compartimos la importancia de que avance el proyecto de venta ilegal de licencias médicas. De hecho, ayer
hicimos públicos los resultados del piloto. Es solamente un piloto que se hizo solamente durante 6 meses en la región metropolitana, en la cual se intensificó el trabajo de fiscalización de la CONPIN, y con eso ya logramos un ahorro en lo observado del gasto real de 60.000 millones. Y si se basa en la proyección del gasto esperado para este año, el ahorro fue de 200.000 millones. Por ende, entendemos que aumentar la capacidad de fiscalización y de sanciones es algo que, por supuesto, es de la mayor urgencia, así que acogemos la solicitud y vamos a ver todas las maneras en las cuales nosotros podemos contribuir para que esa tramitación sea lo más rápida posible. Y sobre acuerdo de riesgo compartido, los acuerdos de riesgo compartido pueden ser basados, al menos hay 2 modalidades, una que se basa en los resultados de salud y otra que se basa en la demanda, sobre todo porque hay enfermedades, condiciones de salud de baja incidencia, que también es muy difícil anticipar cuántos casos puedan existir y por ende cómo anticipar la demanda de un medicamento dicho. Ambas modalidades requieren de complejos sistemas de información y otra serie de capacidades que hay que instalar en los equipos para poder avanzar en los acuerdos de riesgo compartido de una manera que efectivamente favorezca su desarrollo continuo en el país como una estrategia para reducir el costo de los medicamentos. En esto ya hemos comenzado. Tuvimos una visita muy reciente de la experta en Argentina en esta materia, que nos visitó del Ministerio de Salud para comenzar con las capacitaciones en nuestro equipo de la División de Planificación Sanitaria, y también pensando en fortalecer ese equipo, es que dentro, así como les comentaba, de reforzar la autoridad sanitaria regional, también dentro de la propuesta para el presupuesto 2024 nosotros hemos presentado fortalecer en recursos humanos este equipo que permita avanzar en los acuerdos de riesgo compartido. Así que estamos avanzando en lo que va a ser un proceso de más largo plazo, porque son capacidades que toman tiempo en instalar, pero estamos trabajando en aquello. Sí, quisiera, si la subsecretaria está en condiciones de definirnos un plazo de respuesta respecto del cambio de tecnología de las vacunas para el HPV. No sé si porque no entendí o no escuché bien el plazo para eso, porque finalmente estamos a 3 meses del término, 4 meses del término del año, y evidentemente esto requiere una rapidez en la respuesta, digamos, para que nosotros saber a qué atenernos y efectivamente pueda cumplirse esto de poder mejorar la tecnología de las vacunas. Muy bien. Eso me gustaría, presidente, que pudiésemos precisar para tener claridad al respecto. Muy bien. Subsecretaria, ¿tendría o lo responde formalmente o lo responde de inmediato, como usted desea? Lo hago responder formalmente porque en este momento no puedo entregarle un plazo con precisión y no quiero desinformar esta conversación, que es muy importante. Pero nos comprometemos a revisarlo con el mayor apremio posible. Muchas gracias. Adelante, por favor. Bien, sobre el proyecto de ley que regula los sistemas electrónicos de administración de nicotina y los sistemas electrónicos de administración sin nicotina. El Ejecutivo ha participado activamente en la tramitación de este proyecto desde el año pasado, comienzos del año 2022. Y en ese contexto, gracias, queremos agradecer en primer lugar que nos permitan seguir siendo partícipes de este proceso. Y en esta presentación, para aquello entonces vamos a organizar nuestra presentación en estos 4 capítulos. Para dar un contexto general a la discusión, queremos recordar cuáles son los compromisos internacionales que ha asumido Chile en términos de regulación del tabaco y también de sistema electrónico con y sin nicotina. Cuáles son las experiencias regulatorias, la realidad actual del consumo de cigarrillos, de sistema electrónico de administración con y sin nicotina, o comúnmente llamados vapeadores, y por último, cuál es la postura del Ministerio de Salud, que es la que hemos planteado reiteradamente desde que somos partícipes de esta conversación. Lo primero, ¿cuáles son los compromisos internacionales asumidos por Chile? Hay que recordar que Chile
es partícipe, firmó el año 2003 y se ratificó en el Congreso el año 2005 su compromiso y su participación con el Convenio para el Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Esto es un tratado internacional que lo que convoca a los países es a mejorar sus sistemas regulatorios para reducir el consumo de tabaco, porque es uno de los es el mayor, es el principal factor de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles, que a su vez son las que explican la mayor parte de la carga de enfermedad. En Chile, cerca del 80% de la carga de enfermedad se explica por enfermedades no transmisibles y el factor de riesgo más importante para aquello es el tabaco. Este convenio marco establece la importancia de las estrategias de reducción de la demanda para esto, regulación de la comercialización y señala la necesidad de contar con una oferta de cesación de consumo de tabaco a nivel nacional. Esto también es muy importante, no solamente hay que avanzar en poner dificultades en el acceso al tabaco y dificultades en su consumo, sino que también para aquellas personas que hoy día tienen una adicción al consumo del tabaco puedan acceder a servicios públicos gratuitos que les favorezcan interrumpir dicho hábito tabáquico, que es una adicción, no es materia de voluntad. Y bueno, por supuesto, para este gobierno es una prioridad regular la normativa chilena a lo que indica el convenio marco de la OMS, dado los altísimos costos sanitarios del consumo del tabaco. Si uno considera los costos directos e indirectos, estamos hablando de 3 billones de pesos anuales en costos directos del sistema de salud y también en indirectos como la cesantía, la pérdida de productividad. Las orientaciones regulatorias de la OMS. El 2021, el reporte de la OMS respecto a la epidemia mundial de tabaquismo incorpora un capítulo específico para referirse a los dispositivos electrónicos con y sin contenido de nicotina. Es decir, el convenio marco del control de tabaco se refiere explícitamente a los sistemas electrónicos con y sin nicotina porque los considera un producto del tabaco. Una de las razones de aquello es porque, ya les voy a mencionar más adelante, la evidencia ya demuestra que las personas que consumen, como se conoce coloquialmente, cigarrillos electrónicos, tienen luego un riesgo mayor que aquellos que no consumen de iniciar el hábito tabáquico, al menos un riesgo 2 veces superior que las personas que no consumen cigarrillos electrónicos. Y lo que les sugiere a los países es tomar medidas regulatorias al respecto de las siguientes cosas. En primer lugar, la prohibición de saborizantes como una medida para reducir el atractivo para niños y adolescentes, que son el objetivo principal del marketing de las compañías detrás de los cigarrillos electrónicos, la restricción de la edad mínima para poder adquirir estos productos, la prohibición de la publicidad, la incorporación de una advertencia sanitaria y la incorporación de impuestos específicos estableciendo las mismas normativas que rigen a los productos del tabaco. La Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control de Tabaco en su 7ª reunión propone regular este tipo de dispositivos como producto de tabacos u otros, es decir, propone equipararlos y darles en términos regulatorios el mismo trato que se le da al tabaco. Y en su 9ª reunión, el 2021, es que concluye que deben tomar medidas de salud pública destinadas a reducir el uso específicamente o con mayor énfasis en niños y en adolescentes con los siguientes objetivos reglamentarios. Primero, prevenir el inicio del consumo, el uso de sistemas electrónicos de administración de nicotina y sin nicotina. Segundo, proteger a las personas que no usan estos dispositivos de las emisiones. Esto es muy importante. De hecho, el Convenio Marco de Control del Tabaco resume sus distintas estrategias en un acrónimo, M-Power. Cada una de esas letras significa una cierta estrategia. Y dentro de estas la P es de proteger y se refiere a proteger así como se protege el humo de segunda mano, también eso se equipara para las personas que sin vapear están al lado de alguien que vapea, porque eso emite sustancias tóxicas de todas maneras que también le hacen daño a quienes están cerca. En tercer lugar, como objetivo, evitar reclamos sanitarios no comprobados, como por ejemplo el uso para la cesación. Esto es una regulación de salud que tenemos también en otros productos, que no puede presentarse un producto de las personas presentándolos como si tuviesen ciertos beneficios para la salud cuando esos beneficios no están comprobados.
como cuarto objetivo, prohibir o restringir el uso de saborizantes que atraigan a menores. Y por último, prohibir o restringir componentes riesgosos específicos. Es decir, si es que existen los dispositivos electrónicos, vamos a poner especificaciones a cuál es el contenido que puede tener y que no puede tener ese líquido con o sin nicotina. Revisemos algunas experiencias regulatorias. El informe de la OMS sobre la epidemia mundial del tabaquismo del 2021 lo que hace es incluir datos de sistemas electrónicos de administración de nicotina e indica que un total de 111 países los reglamentan de alguna manera. 111 países hoy día de alguna manera regulan estos dispositivos. De estos, 32 países prohíben su venta. O sea, no está permitida la venta de estos dispositivos en 32 países. En los 79 países restantes han adoptado parcial o íntegramente una o más disposiciones legislativas para reglamentarlos. Es decir, esto es algo que de manera internacional ya está siendo altamente regulado porque también hay un consenso internacional de que no son inocuos para la salud, sino que muy por el contrario son muy dañinos. 30 países han prohibido completamente el uso de sistemas electrónicos de administración de nicotina en todos los espacios públicos, todos, abiertos o cerrados, lugares de trabajo y transportes públicos cerrados. De los países que han prohibido la venta de sistemas electrónicos de administración de nicotina, 18 son de medianos ingresos, 9 de altos ingresos y 5 de bajos ingresos. Además, entonces esto quiere decir que este ejemplo de experiencia regulatoria también es transversal a la realidad de diferentes países. ¿Cómo está la situación en Chile actualmente? Acá tenemos un gráfico que lo que muestra es la evolución de la prevalencia del consumo de cigarrillo electrónico en Chile, comenzando en 2014 al 2020. En rojo, lo que se muestra es la prevalencia vida. Si usted alguna vez en la vida ha utilizado algún dispositivo electrónico, y es por eso que esta curva roja, oscura, va al alza, porque va sumando. La rosada clara es la prevalencia de consumo en el último año y la gris es el último mes. El consumo del último mes se ve que tiene una evolución estable, mientras el último año tiene un ascenso para luego tener una disminución al año 2020. Y esto indica, una de las formas que nosotros lo interpretamos, es que es un momento propicio para regularlos para impedir un nuevo aumento. Esto ya tuvo un aumento en el 2016 y tenemos que impedir que eso vuelva a ocurrir con una regulación que así lo permita. Muy importante, no aparece en esta gráfica, pero esto lo podemos desagregar por diferentes variables y una de aquellas es la edad. Entre los 12 y los 34 años se observan las mayores prevalencias. Es decir, en población joven es en las cuales tenemos la mayor prevalencia de uso de estos dispositivos. Y esto es un problema de salud pública, dado que es justamente la población joven la que tiene un mayor riesgo de luego iniciar el consumo de tabaco, dado que utiliza algún dispositivo electrónico. ¿Cuál es la postura del Ejecutivo en esta materia? Reconociendo el daño que le causa a la salud pública el uso de sistemas electrónicos de administración con y sin nicotina y también su asociación entre el uso y el inicio de consumo de tabaco, consideramos que la regulación chilena debiera homologarse a lo que indica el convenio marco de la OMS, además siendo un Estado firmante de dicho convenio. Y esto implica las siguientes cosas. En primer lugar, prohibir el uso de saborizantes en estos productos como una medida para reducir el atractivo, sobre todo en niños y adolescentes, que como les decía, es la población en la cual hay prevalencias más altas de uso. Prohibir su consumo en todo espacio cerrado de uso público y también en espacios abiertos en centros de salud y establecimientos educacionales, así como lo regula actualmente la ley de tabaco. Restringir la edad mínima para adquirir estos productos. Prohibir la publicidad independiente del contenido o lugar de exhibición, es decir, prohibir del todo tipo de publicidad. Incorporar la advertencia sanitaria, que además tiene ciertas características para que la advertencia sea efectiva. Tiene que ser grande, es decir, incorporar al menos el 50% de la careta del producto. Y lo otro que es muy importante es que pueda rotar, porque cuando la advertencia sanitaria se mantiene siempre la misma, se produce un efecto de habituación de las personas. Por ende, deja de ser llamativo aquella advertencia y es por eso que incluso los productos de tabaco cuentan con, en su legislación, el deber de rotar cuál es su contenido para no que se genere una habituación en las personas. Y la implementación de impuestos específicos, estableciendo las mismas normativas que hoy en día rigen a los productos de tabaco. Los impuestos específicos se aplican al contenido
que hay de cierto producto de aquella sustancia que es dañina. En el caso de los dispositivos electrónicos, esto puede tener entonces un impuesto específico a la cantidad de nicotina dentro del líquido, es decir, por cada gramo de nicotina se le agrega un cierto impuesto, pero también puede tener un impuesto ad valorem al dispositivo electrónico en sí mismo, que es el impuesto que se le suma al valor final de venta. Homologar a lo propuesto que le permita a la autoridad sanitaria cursar un sumario sanitario y requisar productos. Esto es muy importante porque hoy día la autoridad sanitaria al fiscalizar lo que tiene que hacer es acudir al juzgado de policía local para que posteriormente vayan a hacer la inspección y ellos tomen las sanciones, lo cual por supuesto que hace que las fiscalizaciones de la autoridad sanitaria sean menos efectivas en su objetivo, que es interrumpir una conducta que no se adecúa a la norma vigente. Y por último, la regulación de concentración máxima de nicotina y también el volumen del líquido de envases de recarga. Esto es para evitar las intoxicaciones. Hay muchas intoxicaciones que se generan por consumo accidental. De hecho, tengo las cifras de la vigilancia del Instituto de Salud Pública, que el año 2020 registró 27 casos de intoxicaciones por nicotina y el 2019 se registraron 36 casos de intoxicación por nicotina. Algunos de estos son por la exposición en el vapeo mismo del líquido, pero algunos son por ingestión accidental. En el 2020 de los 27, 12 fueron por ingestión accidental del líquido, que en caso de niños menores, si un niño ingiere líquido por accidente, en la medida que tengan mayor concentración de nicotina, evidentemente el daño puede ser mayor y muy nocivo para niños pequeños. En resumen, entonces, acá les voy a mostrar una tabla en diferentes diapositivas que mantiene la misma estructura. En la primera columna, la orientación regulatoria de la OMS del Convenio Marco del Control del Tabaco, que les expuse al principio. En la columna del medio, cómo está hoy acogida la propuesta legislativa que está actualmente en discusión y cuáles son las observaciones del Ejecutivo al respecto. La primera, sobre prohibiciones saborizantes, esto no es parte del cuerpo de ley que está siendo discutido hoy. Por ende, esto es algo que, de aprobarse el proyecto de ley como está en este momento, no estaría regulado en nuestro país. Subsecretaria, voy a pedir la autorización de la comisión, si me permite, para prorrogar unos 15 minutos. ¿Hay acuerdo? Sí. Hoy, ¿se revela conmigo? Castro sigue presente. Hoy día no vamos a votar. Veamos, 15 minutos y de ahí seguimos. Por favor, subsecretaria. Me apuro. Continuemos. Me apuro. Entonces, sobre la prohibición de saborizantes no está establecida y bajo el espíritu de aproximar la legislación chilena a aquello que nos mandata el Convenio Marco de Control de Tabaco, es recomendable incorporar la prohibición de su utilización porque la industria es una de las maneras en que busca nuevos clientes, sobre todo población infanto-adolescente, o sea, adolescente. La edad mínima de venta está establecida en el proyecto de ley de manera adecuada, prohibiendo su venta a menores de edad. La restricción de venta también está involucrada en este proyecto de ley y prohíbe la venta a menos de 100 metros de establecimientos educacionales. Estos dos últimos son puntos muy favorables del proyecto de ley, así como está. La advertencia sanitaria también está incorporada a la propuesta legislativa que está en esta sala. Tenemos observaciones al respecto porque solo establece un 20% del total del empaque y además no permite que sea rotativa, sino que entrega una advertencia sanitaria fija. Con respecto a la protección de emisiones a terceros, también lo regula, pero tenemos observaciones al respecto, dado lo que hace es que permite en ciertos casos puntuales la utilización de estos dispositivos en espacios cerrados de uso público. Es decir, permite el uso de vapeadores en espacios cerrados en que compartimos con otras personas, si es que esa persona lo requiere para uso terapéutico y tiene receta médica. Y para esto quiero hacer 2 puntos que contextualizan nuestra observación, 3 puntos en realidad. ¿Cuál es nuestra observación con esto? El primero es que hoy día en el ISP no tiene ningún registro de dispositivos electrónicos de administración de nicotina que sean de uso terapéutico. Es decir, es un producto que no está registrado en nuestro país. Lo segundo es que hace que sea
dificulta la fiscalización, porque lo que esto permitiría es que una persona que utiliza el fiscalizador, si ve a alguien utilizar el vapeador en un espacio cerrado de uso público, va a tener que ir a solicitarle la receta médica a esa persona para poder entonces emitir algún tipo de sanción. Y lo tercero es que más allá de la fiscalización de la autoridad sanitaria, una de las razones por las cuales la ley del tabaco que prohíbe fumar en espacios cerrados de uso público es tan efectiva es que también ejerce un control social. Es decir, si yo estoy en un lugar público sentada y al lado mío alguien prende un cigarro, yo sé que puedo ir a esa persona y decirle que no está permitido fumar y que por ende tiene que dejar de fumar para que no me haga un daño a mí que estoy sentada al lado de esa persona. Si es que entra este matiz a esta regulación, vamos a perder la capacidad de tener ese control social, porque las personas tampoco van a saber, nadie le va a ir a pedir la receta a la persona que está vapeando al lado. Por ende, incluso en el caso teórico de que en Chile existiesen registrados correctamente dispositivos electrónicos de uso terapéutico, las personas pueden utilizarlo, pero en otro espacio, en espacios que no compartan con otras personas, es decir, espacios cerrados de uso público. Con respecto al evitar reclamos no comprobados, es decir, el uso para cesación tabáquica, esto se establece y está incorporado en el proyecto de ley. Con respecto a la prohibición de componentes riesgosos, se considera solo en aquellos que tienen nicotina, estableciendo una concentración máxima de 45 miligramos por mililitro de nicotina para los líquidos de recarga. Esto es importante porque se refiere a la concentración de nicotina dentro del líquido. La propuesta inicial del Ejecutivo era de un máximo de 20 miligramos por mililitro de nicotina, considerando como referencia la regulación que hace la Unión Europea en esta materia. Pero el proyecto de ley que está hoy en esta comisión presenta como un máximo de 45. La prohibición de publicidad no está establecida en el proyecto de ley, por lo cual no se ajusta al estándar del Convenio Marco del Control de Tabaco, que establece una total prohibición de la publicidad. El Convenio Marco del Control de Tabaco mandata a los países partes a hacer una total prohibición de los productos de tabaco y equipara a estos dispositivos electrónicos como si fuesen productos de tabaco. Por ende, el proyecto de ley que está hoy día en discusión, que no establece una prohibición total de la publicidad, no está acorde a lo que se le invita a Chile como país parte del Convenio Marco. Entonces, solo para finalizar, en resumen, consideramos que no se puede legislar regulaciones sobre un producto si va en detrimento de lo ya avanzado en el Convenio Marco para el Control del Tabaco, y ahí tenemos un compromiso internacional como país. De esta manera necesitamos regular de un modo que incorpore los aspectos centrales, y los puntos esenciales son los que ya les mencioné: establecer la prohibición de uso en lugares cerrados de uso público, sin excepción; prohibir la publicidad de estos productos, sin excepción; establecer la advertencia sanitaria con una cobertura mayor del producto y también que le permita la rotación; limitar la concentración de nicotina de 45 a 20 miligramos por mililitro para evitar justamente los casos de intoxicación que les mencionaba que levantan los sistemas de vigilancia del ISP; y prohibir el uso de aditivos saborizantes, porque es una de las estrategias para generar nuevos usuarios de estos productos. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Este proyecto, yo entiendo que está en tercer trámite. Más que indicaciones, estamos llamados a revisar las enmiendas que realizó la Cámara de Diputados, y a partir también de lo que se plantea acá, va a ser decisión de la comisión si terminamos finalmente en una comisión mixta o no, respecto a algunos aspectos de los cuales señala la subsecretaria. Senador Gaona, tiene la palabra. Sí, presidenta, precisamente sorprende la presentación de la subsecretaria, porque en la Cámara de Diputados el proyecto, como viene desde allá, se aprobó por unanimidad. Todo. Yo tengo aquí la presentación de la propia subsecretaria. Y entre más demoramos esto, se producen más problemas. Ustedes saben que hoy día, todos sabemos que hoy día se venden estos vaporizadores desechables por Rápido. Usted va a internet y puede tomar estas cosas. Hoy día se venden también en las góndolas de los Pronto Copec y todo ese tipo de cosas. Se ofrecen hoy día con más nicotina de la que plantea el proyecto y la que permite. Y eso hoy día está, y esto entre más y más se demora,
me parece a mí que no contribuye en nada a lo que se quiere hacer. Por eso yo quisiera que me explicara la subsecretaria este cambio tan radical de lo que aprobaron en la Cámara de Diputados con la anuencia del Ejecutivo y ahora lo quieren cambiar completo. Entonces, yo lo que apelo acá es que nos pongamos serios en esto. Este proyecto lleva tramitándose, yo soy autor del proyecto junto con usted, senador Castro, con el senador Chaguán, con el senador Macaya, y el Ejecutivo viene ahora a decirnos que todo lo que aprobaron en la Cámara de Diputados no está. O sea, ¿por qué no se hacen estas cosas en el momento que hay que hacerlas? ¿Por qué se tiende a demorar más estos procesos? Entonces, a mí, presidente, yo quisiera una explicación razonable de por qué esta posición ahora del Ejecutivo. Bueno, estamos acostumbrados a las volteretas del Ejecutivo, pero yo quisiera saber aquí qué es lo que está pasando. Porque pareciera que es cambios bastante más profundos de lo que sí efectivamente plantearon en la Cámara de Diputados. Y eso lo único que va a implicar es que esto se va a demorar, se va a entrampar y vamos a estar sin regulación otro año más, presidente. Entonces, a mí me preocupa esto. Nosotros hemos sido llamados para hacer un informe a sala, para pronunciarnos respecto de los cambios hechos por la Cámara de Diputados y no para indicaciones sustitutivas ni nada por el estilo, presidente. Bien, gracias, senador Gaona. Senador Chaguán, por favor, y después senadora. A ver, yo también soy uno de los autores de este proyecto. Decirle que efectivamente tardó mucho tiempo para que se pudiera ver en la sala, o sea, en la Comisión de Salud primero, y luego en la sala de la Cámara. Y ciertamente hay algunas modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados que no están de acuerdo con lo que fue el espíritu inicial. Recuerda además que tuvimos que hacer un ejercicio bien importante y quiero agradecer también la generosidad del presidente de la comisión, porque habían dos proyectos, uno que estaba en la Cámara y otro que venía desde el Senado, y el presidente de la comisión, usted, tuvimos una conversación, ¿se acuerda con el Ministerio de Salud? Y estuvimos los dos fuimos a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y explicamos cuál era la salida para generar un marco conceptual del proyecto. Logramos sacar esa decisión, incorporamos los dos temas, los vapeadores, que venían en un proyecto distinto, incorporamos los temas que estaban en su proyecto en la Cámara de Diputados como indicaciones, y finalmente logramos sacar hacer una buena legislación, pero lo que ocurrió finalmente es que en la Cámara se incorporaron materias que van en contra del sentido original del proyecto. Nosotros estamos conscientes que acá los vapeadores se están vendiendo, la estrategia que han usado las tabacaleras para introducir el consumo del tabaco y además también otro tipo de sustancias a través del vapeo. Además, todos los informes que nosotros acompañamos en la presentación del proyecto acreditan que los daños pulmonares con los vapeadores son tan o peores que el propio consumo del tabaco, y esto tenemos que legislarlo rápido. Entonces yo le pediría que acá las prioridades legislativas que finalmente están puestas por las urgencias que pone el gobierno, finalmente se traduzcan en que saquemos adelante este proyecto. Entonces yo le quiero pedir por su intermedio a la subsecretaria que este es un tema de salud pública con todas las letras, o sea, con todos los el tamaño y la envergadura que tiene, por tanto pedirle que le pongan urgencia, discusión inmediata y sacarlo adelante. Subsecretaria, perdón, senadora Órdenes. Sí, presidente, en la misma línea, o sea, si el objetivo es proteger la salud de las personas y homologar también un poco lo que ya se ha avanzado en el tema de la ley de tabaco y otras medidas, las enmiendas aparecen efectivamente flexibilizando no solo el proyecto original, sino que creo que va en contra de un marco original o un tratado internacional que tiene Chile con la OMS en esta materia. Yo entiendo lo que plantea el senador Gaona, pero tampoco creo que estén las condiciones para aprobarlo. O sea, yo no veo otra opción que corregir o rectificar algunas enmiendas en pos de mantener el propósito original. Así que ahí también me sumo a lo que señala el senador Chaguán de
el Ejecutivo maneja la urgencia. Entonces, eso es una forma también de acelerar procesos y recogemos lo que nos plantea el senador Gaona y veamos efectivamente, o sea, yo creo que hay que incorporar el tema de los saborizantes, más de 111 países, efectivamente. Este es un dispositivo que no está regulado, entonces claramente aparece desde el punto de vista incluso publicitario como un elemento inocuo para la salud y tengo la impresión que no va en esa línea. Así que me sumo a lo que han planteado los colegas. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Subsecretaria, por favor, para ir redondeando. Tenemos que ir a sala. Para ir redondeando. El senador Gaona me solicita una explicación razonable para un cambio de opinión. Más que eso, yo quiero ofrecer una clarificación. Siendo el Ejecutivo y el Legislativo independientes, el Ejecutivo lo que hace tiene el deber de participar de las discusiones legislativas para plantear su postura con respecto a lo que se está aquí legislando. No es votar. Por ende, lo que nosotros hemos hecho acá es expresar nuestra opinión sobre el contenido de este proyecto de ley. Si se revisa la participación del Ministerio de Salud en cada una de las sesiones en que se ha conversado este proyecto de ley, van a encontrar que lo que hemos presentado es exactamente lo mismo que yo acabo de presentar hoy. Por lo cual, no hay ningún cambio de opinión. Nosotros hemos mantenido nuestra postura, entendiendo que, por supuesto, en el proceso legislativo, el contenido del proyecto de ley va modificando, incorporando las visiones de todos los actores involucrados y, desde ese punto de vista, la nuestra es solo una opinión que puede o no ser acogida por los parlamentarios. Y, por ende, si bien reconocemos y valoramos el avance que ha tenido este proyecto de ley y la disposición de todos los parlamentarios en ser parte de esta discusión, nuestro deber sigue siendo plantear nuestra postura sincera desde un punto de vista sanitario por el bien de la salud pública de las personas y en ese sentido, reitero, si bien reconocemos el avance que existe en este proyecto de ley, queremos subrayar que aún queda espacio para mejorar este proyecto de ley de modo que tengamos una normativa no solo que regule algo que no está regulado, sino que lo regule correctamente. Porque yo comparto que los tiempos son de la mayor importancia, por lo cual queremos que tener una regulación en el más corto plazo, pero no solo queremos tener una regulación pronto, queremos tener una regulación completa y apropiada pronto. Y en ese sentido, una regulación incompleta puede tardar al final más tiempo en tener una regulación de la mayor calidad que requiere Chile que en comparación con con tomarnos más tiempo para sacar una regulación de mejor calidad bajo el mandato que nos involucra nuestro tratado internacional. Este proyecto está con urgencia simple desde el 22 de agosto, así que estamos con, efectivamente, la prioridad de este proyecto está reflejado en la urgencia y, por supuesto, que contarán con el apoyo y la participación de nosotros en cada instancia que así lo requieran. Muy bien. Entonces, senador Gaona y senador Chaguán, para ir cerrando. Micrófono. Sí, presidente, lo que a mí me gustaría tener claridad respecto a los plazos que vamos a... Cuando uno realmente tiene la voluntad de que esto avance, la urgencia simple no es sinónimo de ello, para aclarárselo a la subsecretaria, por su intermedio, presidente. Eso no es sinónimo de acelerar estos procesos, y esto podríamos haberlo resuelto hace mucho tiempo atrás, desde la época en que usted y yo éramos diputados. Así es que llevamos en esto 3 años, 4 años, entonces yo no sé cuál es efectivamente la urgencia que le pone el Ejecutivo a esto. Y segundo, que yo creo que en función de lo que señala el reglamento correspondiente, tenemos que proceder tal cual. Y por lo tanto pronunciarnos y hacer el informe respectivo a la sala respecto del proyecto y ver si se hacen los cambios que se están solicitando, depende de lo que opinemos ahora en esto, pero que se ponga en tabla y podamos acelerar el proceso, para que de una vez por todas estos proyectos de ley ya vean la luz. En segundo término, presidente, en otro tema, me gustaría que el tema de las licencias médicas pudiésemos también acelerarlo de una forma más... que está en la Cámara. El que está en la Cámara, Sí, pero que oficiemos nosotros a la Cámara también. Bueno. Para que efectivamente aceleren el proceso de estudio de este proyecto de ley de las licencias médicas fraudulentas, porque como usted lo dijo al principio y todo el mundo sabe, esto representa el 4,4% de la cotización del sector público, del FONASA, se va en licencias médicas. Y una cantidad, un porcentaje similar, un poco menos, en las licencias que tienen que pagar las ISAPRES. Por lo tanto, esto requiere también de la mayor urgencia y ahí yo le pediría que oficiemos a la Cámara de Diputados también para que pongan esto rápidamente en estudio y se avance también en ese tema, presidente. Muy bien, así se acuerda. Senador Chaguán.
varios temas. El primero, debiéramos tratar de conversar con el Ejecutivo respecto a las urgencias, porque hay una serie de proyectos que son en relación con salud pública, que están en esta comisión o que están para sala, algunos que están hace 7 meses para sala. 7 meses, no un mes, no una semana, 7 meses. Estamos hablando del condón vaginal, estamos hablando de la posibilidad de apurar la investigación científica para fines farmacológicos, están proyectos que dicen relación con temas de salud pública, incluso el proyecto de enfermedades raras o poco frecuentes que dice relación con salud pública, en el amplio contexto, porque la puerta de entrada o para los planes pilotos o para finalmente la Ricarte Soto pasa por salud pública. Entonces yo diría que acá yo le quiero pedir que podamos revisar los proyectos y podamos ver cuáles de estas materias pudieran tener urgencia legislativa, pero de lo contrario tenemos un problema. Al final esta comisión se esfuerza, saca adelante los proyectos, llegan para estar a la vista de la sala y como no hay urgencia legislativa del gobierno, pueden estar ahí durmiendo para sala meses, o sea, años. Entonces yo le quiero pedir que podamos tener una jornada de poder revisar, mire, simplemente algunos proyectos que dicen relación con salud pública. Proyecto de ley sobre enfermedades poco frecuentes. Está los proyectos que dicen relación con establecer un sistema de información comparada en precios de prestaciones de salud a los establecimientos privados, comparativos de precios. Mientras sale una modificación de la ley, yo creo que es importante que los pacientes sepan cuánto cuesta un determinado examen o tratamiento médico en una u otra farmacia, una u otra clínica, uno u otro laboratorio. Eso está presentado acá. Está la que permite el funcionamiento de las farmacias móviles. Ya estuvimos el otro día viendo el tema de las farmacias en las grandes urbes. ¿Qué pasa con las farmacias en las grandes urbes que no cumplen con los sistemas de turno? Estamos hablando de... ¿Qué pasa, presidente? ¿Qué pasa con la regulación del Código Sanitario? A ver, acá se nos dijo que se iba a generar una mesa de conversación con los gremios. Esto ya ha pasado un año, presidente. O sea, yo creo que, ¿qué pasa con los médicos veterinarios? O lo otro es que saquemos uno por uno, los médicos veterinarios, los nutricionistas, los quiroprácticos, que se da cuenta hoy día el proyecto que presentamos nosotros, los cuatro emocionantes. Están temas que dicen relación con está el tema del cigarro electrónico, están los temas que dicen relación con el cuidado de las personas con discapacidad. Hay un sinnúmero de proyectos, presidente, que están acá o que están para sala y no tienen... el tema de la alfabetización sanitaria. Yo, subsecretaria, creo que este es un tema de la mayor importancia. Establecer un sistema de alfabetización sanitaria que hace la diferencia entre que hayan más morbilidad o menos morbilidad es clave. Entonces, hay gente de la Universidad de Harvard que quiere venir a exponer, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, que creen que esto puede hacer una diferencia sustantiva entre más morbilidad o menos morbilidad. Entonces, yo le quiero recomendar que nos podamos poner de acuerdo respecto a la urgencia legislativa y que hagamos una estrategia. Y en esto del presidente, yo quiero señalar, el presidente ha hecho una labor extraordinaria tenemos 3 a 4 sesiones por semana. 3 a 4 sesiones por semana. Cuando yo estuve presidente teníamos 3, ahora esta semana vamos a tener 4. Entonces le quiero decir, acá hay plena voluntad. Y si hay que tener 5, tendremos 5. Si el punto no es ese, el punto es cómo somos capaces de ir dando de despacho a estos proyectos. ¿Qué pasa con el tema del derecho al olvido oncológico? O sea, al final terminan los copiadores de proyectos de la Cámara de Diputados copiando estos proyectos porque estos proyectos no se mueven. En el Senado no se mueven y terminan habiendo proyectos idénticos presentados en la Cámara de Diputados meses después, años después de que se presentan en el Senado. Entonces, yo le quiero pedir, presidente, que la subsecretaria nos permita abrir un espacio de conversación para los efectos de las urgencias.
Sí, quiero decirles que tuve una conversación yo con la ministra de Salud la semana pasada, donde expresé gran parte de los mismos contenidos de necesidad. Aquí está el asesor legislativo, don Jaime Yungén, conectado en este momento también. Entonces yo pediría que, planteados ya los temas, porque los temas se conocen, pudiéramos recibir lo más pronto posible la priorización que el Ejecutivo quiere darle a esta nómina de proyectos que están acá en el Senado, unos en calidad de tabla de sala, otros en prioridad para la Comisión, otros en la Cámara, en fin, pero que podamos tener, don Jaime Yungén, pronto una respuesta categorizada de la nómina que hay de todas las iniciativas que están en curso, mociones y mensajes, de modo tal de que así podamos ordenar las velocidades y los despachos de cada una de esas iniciativas. Les pido que esto sea para la próxima semana, por favor, al Ministerio de Salud a través de don Jaime Yungén en este caso. ¿Habría acuerdo? Senador Gaona. A propósito de ponerse de acuerdo con el Ejecutivo, yo le pediría también al Ejecutivo que cuando la asesoría legislativa o para ponerse de acuerdo en la agenda y conversar temas entre asesores, se considere los tiempos también de los asesores parlamentarios. Porque los asesores parlamentarios no solo son asesores aquí en la Comisión de Salud, son asesores en muchas otras comisiones. Entonces, finalmente, se les convoca a los asesores manifiestan que no pueden, porque tienen otras comisiones y todo lo demás, e igual se hacen las reuniones con muy pocos asesores. Entonces, o sea, si vamos a de verdad conversar, que conversemos todos. Entonces, yo le pido que no las reuniones de la asesoría legislativa del Ministerio de Salud se haga con todos los asesores de los parlamentarios. No solo con uno o dos, y que nos impongan los calendarios y las fechas y todo eso. Así que me gustaría que eso se pudiera hacer el esfuerzo. Lo vamos a representar así. Sí. Un segundito, don Jaime Yungén, un segundo al senador Chaguán y después le damos la palabra a usted. Sí, yo quiero clarificar de que este no es un problema de voluntad del asesor, de Jaime Yungén, que está acá, porque él ha manifestado plena voluntad y muy buena disposición. Y por tanto esto no pasa por Jaime, que siempre ha estado disponible a conversar, a llenarse y buscar fórmulas de conversación. Esto pasa por una definición política del Ministerio, que escapa a Jaime Yungén. Esto pasa por qué define como prioridad los dos subsecretarios y la ministra. Ese es el tema de fondo. Entonces yo, más allá de lo que yo rogaría, porque hemos tenido siempre un buen puente, un buen canal, una buena conversación. Yo diría que siempre un amigable diálogo con el asesor, a veces no tan amigable, pero se entiende en la medida que tenemos roles distintos. El punto no es ese, el punto no es Jaime Yungén, el punto es la definición política del Ministerio y de la subsecretaría. Eso es. Don Jaime Yungén, por favor. Sí, presidente, muy breve, porque sé que está partiendo la sala también. Esa es la conceptuosa palabra del senador Chaguán, creo que es mucho recíproco, así que muchas gracias, senador, y lo extensivo también a los senadores y senadoras. Solamente para aclarar un punto sobre Gaona, todas las reuniones con asesores se han hecho con asesores de todos los senadores y senadoras. No se ha dejado ninguna asesora afuera. Tuvimos una última reunión el jueves antepasado, que estuvieron todos los senadores presentes, y la reunión del jueves pasado la tenemos que suspender desgraciadamente. Pero efectivamente, ustedes ven que les mando minutas a todos, senadores de gobierno, oposición, porque efectivamente entendemos que la Comisión de Salud se trabaja con todos. Respecto a la priorización del tiempo, señor presidente, le pedí a los asesores justamente para el proyecto que ellos estimaban prioritario. Lo vamos a volver a solicitar, porque también queremos plantear claramente que algunos proyectos que ustedes estiman prioritarios también tenemos algunas diferencias. No los voy a nombrar ahora para que quedarnos con el vaso lleno y no el vaso vacío. Ya, pero les quiero plantear también que tenemos algunos puntos ahí también que poder conversar. Eso, pero efectivamente, con la ministra, yo sé que tuvo reunión con ella, todos se cambian respecto de ley, tiene una lógica, señor presidente, y efectivamente vamos a trabajar para comunicarlo mejor también. Eso, señor presidente. Muy bien, queda acordado entonces que la próxima semana esperamos recibir el calendario priorizado del Ministerio de Salud sobre todas las iniciativas legislativas tramitándose en el Congreso Nacional. Acordado. Senador Chaguán. Que yo no quiero dejar pasar con el mayor... ¿Qué quiere no dejar pasar? Muy amigablemente, pero tenemos un proyecto que de verdad
no me voy a ir de este Parlamento sin antes haber Usted no se quiere ir sacado del Parlamento, esta ley. es otra cosa. No. No, quiero decirle además que el proyecto de ley de límite de reelección es un proyecto de mi autoría. Así que de mi autoría. Pero quiero decir que el de enfermedades raras poco frecuentes. Yo creo que es un imperativo. Por último, en la medida de lo posible, el primer paso, ver cómo avanzamos. Pero eso para mí es un proyecto demasiado importante, de verdad demasiado importante. Yo me quiero ir de este Parlamento con esa ley aprobada. Presidente, perdóneme. No, me quedo en mi medio. Si entendemos el legado, el problema del legado. Ya. Vamos a citar a una sesión más, a fijar la fecha muy pronto sobre este tema del cigarrillo electrónico. Vamos a escuchar a la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara y vamos a resolver, para que así ya no tengamos más dilación en este tema. Y por haberse cumplido el propósito, se levanta.